Estamos de regreso en Vía X, El Mostrador. Vamos a continuar con la conversación y para eso vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Él es, además, quien está encabezando la lista de los candidatos por la Convención Constitucional, de Independientes No Neutrales. Benito Baranda está aquí presente en nuestro estudio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también por la conversación. Federico Giovannón, te concedo inmediatamente la palabra. Gracias, Victoria. Benito, pero qué desafío, ¿ah? Sí, pues. ¿Qué giro en la vida estás dando? Sí. ¿Estás contento? ¿Estás preocupado? ¿Estás ilusionado? Bueno, yo creo que porque, sumando... oye, esto es caer en la rueda política, es decir, en la piscina de la política, porque tú siempre has merodeado la política, ¿no? Más que mal estás preocupado de temas sociales, etcétera, etcétera. Siempre merodeando la política, pero esto ya es tirarse a la piscina política. Claro, la verdad es que cuando uno le ha tocado discutir mucho políticas públicas, discutir mucho el cambio de políticas que están fundadas, se supone, en derecho, bueno, se da una oportunidad única de poder estructurarlo dentro de un pacto ciudadano distinto a como se estructuraba en el pasado. Y esa oportunidad uno la puede escabullir. Dependerá, por supuesto, de las personas que sea elegido uno o no, pero de todas maneras vamos a contribuir a quienes, por lo menos en esa convención, podamos influir, ¿no es cierto?, en que esos derechos por los cuales hemos peleado por tanto tiempo. Primero, que haya alternativa. Claro. ¿Cierto? De que el ciudadano pueda tener alternativa de votar por independiente. Bueno, eso yo creo que lo que se está trabajando ha sido difícil. Yo creo que un cambio de paradigma es para la convención lo que hemos pedido. Nosotros estamos pidiendo algo contra los partidos políticos. Agustín Esquella lo ha expresado muy bien. Sí. No es atacar a alguien, es sumarnos en una convención constituyente que lo que requiere es mucha diversidad. Y que por lo mismo ahí las reglas tienen que ser más igualitarias. ¿Cómo se podría alcanzar eso? Porque eso también ha sido parte de la discusión durante este periodo, bueno, para que efectivamente sean ya está en el Senado, ¿no? Bueno, de hecho, sin ir más sí, lejos, la Cámara de Diputados partió rápido, hubo un proyecto transversal, ¿no es cierto? En septiembre ya empezaron a discutirlo y gente de distintos partidos políticos comenzó a hablar de esto. Ya en octubre salió, justo antes del plebiscito, está en el Senado. Yo entiendo que en el Senado habían otras prioridades, por supuesto, porque estaba lo de los pueblos originarios. Sí, o sea, no es, tampoco no me voy a tirar contra la comisión, si había ya una discusión muy fuerte allí. Pero ahora hay que ponerle acelerador, porque los tiempos se acortan mucho. Si el plebiscito hubiese sido en abril, claro, tú tenías un año, podías trabajar eso en un año, pero hoy día el tiempo se acortó a una velocidad tan grande que en el fondo hay que reunir las firmas. Por supuesto, los porcentajes de firmas van a bajar, nos van a permitir la firma electrónica, pero vamos a tener a lo mejor un mes para hacerlo, entre el 11 de diciembre y el 11 de enero. Entonces, y lo segundo es que también deberíamos tener la misma posibilidad que tienen los partidos de hacer pacto, por ejemplo, entre listas independientes. Hay muchos independientes, por supuesto, que van a ir en la lista nuestra, en otras listas, pero podríamos llegar a coincidencias también programáticas, no sea coincidencias en lo que pensamos acerca de la futura Constitución. Nosotros ya hemos elaborado ciertos lineamientos que los vamos a ir profundizando con el paso de los meses. Respecto a este tema, de hecho, Benito, Andrea Repetto dijo lo siguiente. Andrea Repetto, que además también es la vocera justamente de los Independientes No Neutrales, y dice: queremos llevar a la convención personas que vengan de lo público más que de un historial político, porque hemos visto también una lista interesante de personas con su paso por la política y que han manifestado también su intención de ser parte de la conversación, pero quizás volver más a lo mismo. Sí, pero yo creo que harta gente estaba metido en lo político. Claro, Federico decía que yo no estaba metido en lo político, pero estaba metido en un montón de comisiones y he estado discutiendo públicamente. Bueno, en el Mostrador me ha tocado un montón de veces meter al aguijón político, no he hablado de temas etéreos. No. Tú siempre has merodeado lo político, has metido el aguijón en la política y a los políticos, sobre todo. Entonces, pero ahora te vas a meter en la piscina política. Claro, pero en la piscina política yo creo que hay que meterse porque esto es una constitución, o sea, tenemos que acordar un pacto ciudadano y es una oportunidad que no la vamos a tener. Por lo menos en mi vida, yo creo que no va a ocurrir otra vez. Ojalá no ocurra otra vez que sea y no terminemos, ¿no es cierto?, con otra constitución dentro de poco, pero no va a ocurrir. Entonces hay que tratar de hacerlo con la mayor diversidad de personas. Y yo entiendo, ¿no es cierto?, lo que dice Andrea, es que hay muchas personas que tienen que estar, que son del mundo político, inclusive personas que hoy día están fuera del Parlamento, fuera del Poder Ejecutivo, y que yo no soy quien para prejuzgar a esas personas, porque pueden ser una gran contribución producto de la experiencia que tienen, o de la juventud que tienen, si es que están participando en algún partido político. Pero si no metemos un grupo grande de personas independientes,
que también tenemos una idea acerca de lo que queremos de la Constitución, no somos neutrales, No, claro. nosotros nos llamamos no neutrales justamente por eso. Bueno, yo creo que... Ustedes son gente de todas de ideas muy claras. ¿no? Claro. La riqueza, ¿no es cierto? La riqueza que va a haber allí nos va a permitir... Yo aspiro a dialogar y a resolver tensiones que a lo mejor desde el mundo político ha costado mucho resolverlas dentro del Parlamento con actores similares. Entonces, yo creo que eso es lo que hemos tratado de convencer también a las parlamentarias y parlamentarios. La gran mayoría de ellos y de ellas lo entiende así. Así ocurrió en la Cámara de Diputados, yo creo que también en el Senado. Por lo que en las conversaciones que hemos tenido, yo no he participado, pero Rodrigo Jordán, Andrea Repeto han participado en esas conversaciones. Oye, Entonces... En estas conversaciones, Benito, el tema de los pactos es clave, tú ya lo mencionaste, pero también van a poder haber pactos con coaliciones de partido también. Bueno, nosotros no... Te lo digo porque es muy Sí. importante, ¿no? Para efectos de ciertas tendencias, por ejemplo, la centroizquierda, la idea de hacerles ajustes al modelo, mejorar el modelo. Para eso hay un tema de tienes que tener 2/3 de la constituyente, ¿no? Y si se dispersa el voto, no va a estar los 2/3. Entonces, por eso pregunto si es clave, que haya pactos, no solo entre independientes, que pueda haber independientes y partidos también poder hacer pactos. Bueno, yo he solicitado eso. Yo públicamente he dicho que en el distrito donde yo voy, que es el 12, que es la Florida, ¿no es cierto?, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque, nos deberían dar la libertad de poder hacer pactos como lo hacen ellos también. Y cuando veamos las listas, decir, hay tanta coincidencia entre nosotros y nos fortalecemos entre nosotros. Y lo que vamos a hacer no es elegir diputados, senadores o elegir alcaldes, ¿no es cierto?, concejal. Lo que vamos a hacer es elaborar una constitución. Entonces, yo creo que es tan importante lo que vamos a hacer en este momento que no podemos poner límites a esas alianzas. ¿Pero no le tienes miedo a la dispersión del voto? O sea, podría ser, si tú tienes pacto no va a haber dispersión del voto, por eso hemos pedido los pactos como tú bien lo señalas, no solamente entre independientes, hemos pedido la libertad de hacer pactos de acuerdo a las coincidencias. Incluso con los partidos. Claro, esa es mi postura. Perfecto. Mi postura es que inclusive si yo tengo coincidencias con una lista que está en mi mismo distrito, el poder, ¿no es cierto?, tener un pacto con esa lista. Perfecto. Pero claro, esto es bien complejo porque no todo el mundo político está de acuerdo con esto, ¿no es cierto?, y van a poner obstáculos porque lo siguen viendo como una clave, que es una clave partidista del Congreso. Yo digo, sálganse esa clave. Sí, O sea, esto es convención constitucional, no es claro, Congreso. Claro. y tenemos que sentarnos a dialogar. Y en el diálogo, ¿no es cierto?, como lo han dicho tanto de los constitucionalistas, tú lo que haces es tratar de convencer al otro de tu argumento y el otro trata de convencerte a ti. Bueno, y eso, bueno, Jorge Zamudio, ¿no es cierto?, que ha venido de ayudarnos, Alfredo Zamudio desde Noruega, que ha venido a colaborar, él nos ha enseñado mucho de esto cuando uno lo escucha a él, Sí, pues. cuando uno trabaja con él, cómo tú vas llegando a acuerdos. Y a veces los acuerdos es un transar, o sea, como ha sido la historia de la vida pública, ¿no es cierto?, en todo el mundo nomás. Benito, y de hecho tú antes mencionabas también a Rodrigo Jordán. Él estuvo conversando con El Mostrador. De hecho, tenemos unas declaraciones que queremos revisar junto a ti al respecto. Justamente viendo esta conversión, aquí están, las revisamos inmediatamente. La ciudadanía que votó masivamente el 25 de octubre por tener una salida a todo esto en forma pacífica con una nueva constitución, efectivamente al momento de la votación del 11 de abril se va a dar cuenta en la papeleta, si no estamos los independientes, que están los mismos rostros, los políticos de siempre. ¿Qué significa eso? Que va a existir un cierto desencanto, una cierta frustración, una cierta sensación de engaño y rabia. Diga usted, ¿qué puede ocurrir entonces? Le pedimos concretamente al Congreso Nacional que tramite esta ley de forma inmediata. De hecho, el Ejecutivo le puso discusión inmediata a este proyecto de ley. Bueno, ahí estaban las palabras entonces de Rodrigo Jordán. Él habla de algo que es bien interesante respecto a, claro, que si es mucha gente del mundo político, esto va a perder quizás Claro. ese interés ciudadano o se va a mirar quizás con malos ojos, básicamente porque además también todo el movimiento que lleva a que ya tengamos, a que haya ganado en este caso, aprobar la idea de hacer una nueva constitución, viene un movimiento ciudadano, es la misma gente la que se autoconvocó para las manifestaciones y en eso estuvimos cerca de un año, ¿cierto? Tú decías que de todas maneras los políticos también debiesen, o personas que hayan tenido un historial político más bien, también debiesen ser parte de esta conversación, pero ¿en qué medida y hasta qué punto también se logra esa legitimidad, digo, ciudadana, si es que efectivamente vuelven los mismos actores a estar redactando esta nueva constitución? Claro, yo creo que hay actores allí que saben dialogar. Yo no conozco tanto todos los actores, no podría dar una lista de aquellos y aquellas que saben dialogar. Pero tú tienes que escoger dentro de tu mundo político
aquellas personas que son capaces de co-construir con otros. Tú aquí no vas con un programa tuyo. Sí. Yo he escuchado de repente, ¿no es cierto?, algunas personas, presidenta o presidente de partido, ¿no es cierto?, que esto es una batalla, hay que ganar. Yo digo, oye, esto es una co-construcción donde seguramente va a haber una alta tensión, pero como se ha demostrado en otras convenciones de otros países, ¿no es cierto?, en otras asambleas, tú tienes que llegar a acuerdos. Y los acuerdos, lo más probable es que no van a dejar del todo satisfechos a muchos de los actores relevantes de la sociedad. Por eso hay que identificar bien qué personas de los determinados partidos pueden contribuir con eso. Y además también ellos tienen que escoger bien qué independientes, porque ellos van a presentar también listas de independientes, las mismas listas, ¿no es cierto?, de los partidos. Eso es muy importante. Claro, qué independientes que son cercanos pueden contribuir, que a lo mejor nunca han querido estar en la piscina política, ¿no es cierto?, como decía Federico, metido así en la pelea electoral, pero que son muy buenas personas, hombres y mujeres, para poder meterse hoy día en esto. Por ejemplo, algún abogado o alguna abogada constitucionalista que tenga grandes habilidades también para poder discutir esto, o personas que a lo mejor no tienen tantos conocimientos académicos, pero que tienen muchos conocimientos como fruto de la experiencia, sí, pues, que es lo que nos ha pasado a nosotros en estas primeras candidaturas que han ido apareciendo, ¿no es cierto?, o precandidaturas de independientes no neutrales, donde tú tienes dirigentes de organización o dirigentes vecinales que tienen mucha experiencia, entonces tienen mucho conocimiento producto de la experiencia, han tenido que llegar a muchos acuerdos, han tenido que negociar. Y por lo mismo, ¿quiénes debiesen sí o sí? O sea, bueno, obviamente la idea es que representa a todos, ¿cierto? Pero tradicionalmente hay quienes han quedado excluidos, sobre todo en la conversación política, pero quizás que podría ocurrir eso mismo con la nueva Constitución. ¿Quiénes, qué grupos, a qué actores hay que mirar con especial atención para poder incluirlos y que efectivamente no queden fuera, para que podamos tener una Constitución que en ese aspecto también sea más igualitaria y más representativa de todos los espectros sociales de Bueno, yo creo que hay que tener una diversidad, pero claro, hay un grupo que ha quedado fuera, que son muchas de las personas que tienen liderazgo social, comunitario, ya sea, ¿no es cierto?, producto de organizaciones en las cuales trabajan o porque están vinculadas a juntas de vecinos. ¿Ya? Y ahí, por supuesto, hay una gran cantidad de mujeres. Sí. Oye, Benito, hemos dado como los prolegómenos en el sentido de los temas de forma, necesidad de pacto, quiénes tienen que estar, quiénes no pueden estar, que debiera haber de todo un poco porque hay que conversar. Pero vámonos ahora, ¿a qué hay que conversar? ¿Qué va a haber que conversar, Benito? Usted, me imagino que en Independiente, pero no neutrales, tienen claro 2, 3, 4 temas que son los ineludibles, en los cuales hay que conversar y hay que ponerse de acuerdo para hacer un mejor Chile. ¿Cuáles son esos temas? Vámonos a la sustancia. Claro. Primero hay un gran tema, y tú me has visto, ¿no es cierto?, muchas de las cosas que he publicado en el pasado en el mostrador que surgen de la experiencia. Yo no soy una persona que escribe tanto, pero cuando me surge algo de la experiencia digo, esto no puede ser. Y es cuando tú violentas la dignidad de una persona, humillas a alguien. Entonces, primero la Constitución tiene que salvaguardar no solo la libertad, sino que tiene que salvaguardar la dignidad de cada persona, y esa dignidad tiene que estar protegida todo el arco de la vida. Cuando a mí me dicen, protejamos la dignidad en el inicio de la vida, yo digo, todo el arco de la vida. Tú no la puedes vulnerar después, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que tienes que comenzar a incluir allí aquellos grupos que han sido duramente castigados en su dignidad durante este tiempo. Entonces, hay una parte de esos grupos, ¿no es cierto?, que hoy día están fuera de la Constitución. Algo se logró, ¿no es cierto?, que esta fuese paritaria. Ahí ya tienes un grupo que ha estado fuera, ¿no es cierto?, que son las mujeres, ya históricamente, ¿no es cierto?, han estado muy marginadas. Gran paso ese. Claro, paso. Ahora estás tratando, ¿no es cierto?, de lograr un acuerdo en relación a los cupos para los pueblos originarios también, que ha sido un grupo duramente castigado. El informe del PNUD decía que otra de las personas eran las personas que vivían en barrios excluidos, por eso yo hablo de hombres y mujeres que lideran socialmente en los territorios. Sí. Y por lo mismo te hacía esa pregunta, básicamente para que no se transforme tampoco en algo de élites nuevamente, o que beneficie o represente netamente a un sector de nuestra población. Yo creo que todas las personas van desde grupos de interés. Yo escuchaba el otro día, ¿no es cierto?, al decano de la Universidad de Chile, me gustó mucho, me decía, pueden llegar desde grupos de interés, pero hay un interés común. Sí. Y eso no hay que castigarlo. Yo digo, tú no puedes castigar que alguien viene de su experiencia vital, viene la experiencia, ¿no es cierto?, de la dirigencia, ¿no es cierto?, de la Junta de Vecinos, y trae esa preocupación. Gente de colegios profesionales que llevan esa experiencia. Y tú lo abres después a un interés colectivo, ¿ya? Oye, y los políticos tienen mucho que decir también. Exactamente. Partido, aquí todos, pero volvamos a la sustancia, la dignidad. Y de ahí te descuelgan, ¿no es cierto?, cuando tú partes con ese reconocimiento de la dignidad en los derechos. Entonces están los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las mujeres, los derechos de educación, salud, vivienda, de las pensiones,
Y esos tienen que estar enunciados de una manera que los puedas garantizar después a través de las leyes. No un enunciado livianito, que le metas después un Estado subsidiario que se desliga de esos derechos y los traspasa al mercado. ¿Qué es lo que ocurre con la actual Constitución? La actual Constitución, ¿no es cierto?, se desligó de esos derechos y lo dejó en manos del mercado. Uno de los ejemplos más claros de eso es que dejó en manos del mercado la construcción de las viviendas. Y sigue la política de vivienda colgado de un decreto fuerza ley de mitad de los 70. O sea, una locura. Tú no tienes un aseguramiento del derecho. La vivienda no es un techo. La vivienda es tu hogar que te permite incluirte en la sociedad. Si yo te doy un techo que te excluye de la sociedad y te llevo a un gueto, no me estás ayudando a resolver el derecho a la vivienda. O sea, lo que me estás generando es una gran dificultad después para incluirme en la sociedad. Me entregaste la vivienda, me emocioné, me entregaste las llaves, llegué y a los 6 meses me quiero ir de ese lugar. O sea, es insoportable vivir en ese lugar. Benito, Entonces, sigamos con los derechos sociales porque mencionas vivienda. Está, por supuesto, educación, pero hablemos de pensiones. ¿Qué se ha conversado entre ustedes respecto de las pensiones, el sistema de pensiones y las pensiones indignas que hoy día, a propósito de dignidad, indignas que hoy día está recibiendo bueno, las pensiones se han resuelto en el mundo distinto como lo ha resuelto Chile. Entonces, tú tienes que lograr algo que se está discutiendo ahí en el Parlamento, no me quiero anticipar a lo que se vaya discutiendo después pero lo que ustedes han la inscripción de listas, pero lo que hemos ido de... conversando es que tú tienes que buscar asegurar una pensión digna para las personas y eso implica un sistema de reparto. O sea, implica que tienes que sumar a un sistema privado de seguro, como lo tienen algunos países, un sistema muy fuerte de reparto, ¿ya? Y que tiene que venir a lo mejor de los impuestos generales, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, porque todos nos quejamos cómo viven las personas mayores, en el abandono que tienen. Y yo digo, bueno, si nos quejamos tanto, ¿qué hacemos para que esas personas el día de mañana no sufran lo que están sufriendo hoy día por la pensión que reciben? Yo recuerdo, ahora que tú me preguntas, una persona que está en el Castillo, que es una persona cercana a mi edad, yo tengo 61, él ya pasó los 65, está jubilado, que trabajó haciendo placas de cemento, en construcción durante un montón de tiempo, y al final tuvo que optar por una renta vitalicia. Esa fue lo que optó porque va a vivir hartos años, o sea, se ha cuidado él y va a poder vivir hartos años. Y su pensión es 140.000 pesos. Entonces, yo digo, Está bajo el nivel de la pobreza. yo que tengo ahorros, lo más probable es que mi pensión sea 4 veces, 5 veces, 6 veces que esa persona. Eso yo lo encuentro extremadamente injusto. Tengo mejor salud que él, tengo casa propia, tengo un vehículo, ya tengo educación. Terminé la educación formal, también tiene educación, pero terminé la educación formal superior. Entonces digo, ¿cómo es posible que cuando nos toque vivir como viejo, a él y a mí, yo tenga que vivir con mucho más recursos que él? O sea, hay algo aquí que no funciona. Que hace ruido. Y en salud, Benito, en salud. Y en salud, el sistema público, si no lo fortalece, y eso, como se ha demostrado, hablaba gente de Coyhai, que por ejemplo, que en medio de la pandemia decían, por suerte acá tenemos un sistema de salud que es solo del Estado, ¿ya? Y no hay sistema privado, entonces los privados recurrimos al Estado. O sea, tenemos que buscar un mecanismo, por la calidad también de los hospitales que en el último tiempo se han ido construyendo en Chile, que nos permita tener un sistema único de salud grande, y si alguna persona quiere contratar otros seguros, que lo haga por su cuenta. Pero no puede ser que los que tenemos dinero contribuyamos a un seguro privado, sacando esos recursos de un fondo general de salud y no aportándolo a un fondo general que permita, ¿no es cierto?, que la salud sea más o menos similar para todos. Y eso yo creo que tenemos que discutirlo abiertamente en Chile, porque al final el niño que está pasando lo pésimo en una población es igual al niño que lo pasa pésimo en un barrio, ¿no es cierto?, de mucho bienestar material. Pero cuando esos niños llegan a una estructura hospitalaria, bueno, el que tiene mayor cantidad de recursos tiene una gama tan grande de alternativas para poder superar una enfermedad, un cáncer, y el otro está restringido a no poder superar esa enfermedad. Entonces, hay que buscar una manera de que eso tenga un trato más igualitario. El mayor dolor de lo que uno conversa con la gente, o el sustrato de lo que ocurrió en octubre del año pasado, es que tú eres vulnerado en tu dignidad. Eres humillado. Hay un texto de Margalit, ¿no es cierto?, que habla sobre esto, que lo he citado ahí en el mostrador varias veces, que habla de la sociedad decente. Cuando el Estado te humilla a través de lo que realiza, o el mercado te humilla, bueno, lo que te ocurre adentro es un sentimiento de que eres tratado injustamente, que es absurdo. Y rabia contra el sistema, por lo yo mismo. digo, la manera de sostener un sistema económico libre, la manera de sostener una sociedad donde nos tratemos dignamente, es solo cuando la gente comienza a percibir que hay un trato más equitativo de parte del Estado y el mercado. Tú recién mencionaste lo que pasó en octubre de 2019 y lo que ha pasado hasta la fecha, ¿cierto? Y también se ha estado hablando mucho respecto a los llamados
presos de la revuelta social, presos políticos, hay algunos que dicen incluso, y por lo mismo tú también has sido partidario de el indulto, que es algo que también se está debatiendo. ¿Cómo ves tú esa conversación y también entendiendo lo que ha sido la posición, en este caso de La Moneda, que se opone justamente a esto, entendiendo también que hay personas que están detenidas en estos mismos momentos en prisión preventiva sin todavía tener una formalización de cargo a más de un año incluso de su detención? Claro. Bueno, como lo he repetido en la última semana, eso salió de una entrevista que se me hizo a mí en un periódico, ¿no es cierto?, donde se me preguntaba por la participación dentro de la Convención Constituyente como precandidato. Y las últimas preguntas se referían a eso. En esa entrevista, ¿no es cierto?, yo no hablé directamente de indulto, sino que después, producto de entrevistas radiales, fue saliendo lo del indulto, amnistía, hablaba la gente en las entrevistas radiales. Y lo que yo señalé, y he vuelto a insistirlo durante todas las entrevistas, es que yo quiero diferenciar a quienes han estado protestando políticamente de quienes han estado delinquiendo y destruyendo en nuestros territorios. ¿Y por qué lo digo? No porque yo trabajo en Plaza Italia, trabajo al lado, o sea, el edificio nuestro está justo al lado de Plaza Italia, y no tengo tanto contacto con los que están allí. Me encontraba en la mañana con algunos que se quedan en la noche durmiendo y conversábamos. Venía caminando desde Santa Rosa con la Alameda, al bajarme de la micro y por supuesto conversaba con algunas de las personas y algunos me reconocían, algunos me conocían cuando eran niños ellos y estaban en el Sename y eran adultos hoy día y teníamos algunas conversaciones. Pero no hablo directamente de eso porque no tengo tantos antecedentes de eso. Yo digo, ¿qué ocurrió en mi comuna, en La Pintana? Bueno, las bandas narcotraficantes fueron los principales destructores y los principales ladrones de lo que ocurrió allá. Ellos fueron los que se llevaron las cosas de mayor valor de los supermercados o de otros lugares. O sea, basta ver quiénes estaban cuando el dron muestra las imágenes del estacionamiento, ¿no es cierto? ¿Quiénes estaban llevando los plasmas? Bueno, eran parte de las bandas narcotraficantes. Entonces yo digo, si tú no diferencias adecuadamente quién destruye, saquea, bueno, como ha ocurrido en varias de las investigaciones, ¿no es cierto?, que han habido después. La Calera fue así, ¿no es cierto? Ahora recientemente en Melipilla también, ¿no es cierto? Si no lo diferencias, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una gran cantidad de personas que has tomado enredadas, que hoy día tienen, ¿no es cierto?, arresto domiciliario y que a veces pueden llevar meses, un año, meses, ¿no es cierto?, en arresto domiciliario, a lo mejor no están implicados en esos hechos de saqueo. De hecho, el alcalde de Santiago nos mostró dos imágenes, una de unos jóvenes que saquearon una farmacia y que antes habían asaltado un estacionamiento, que no estaban protestando en Plaza Italia, hace un mes atrás. Y después esta persona que andaba con el brazalete, ¿no es cierto?, con libertad, y que andaban desarrajando, ¿no es cierto?, un negocio, y que lo enfrentaron manifestantes como diciéndole que no hagan eso, y ellos poco menos que les pegaron a estos manifestantes. Muy buen punto, Benito. Hay que hacer distinciones. En definitiva, como dicen los abogados, hay que distinguir, ¿no? Primero hay que distinguir si están condenados o no están condenados. Hay algunos que están condenados y otros que no, porque eso tiene que ver ya con la amnistía. Y la otra distinción, si no están condenados, están en proceso, como dice la historia, algunos que están formalizados, otros ni siquiera, otros se están investigando, y ahí hay que ver si se les aplica o no algún beneficio. Pero claramente, y me imagino que a eso te refieres tú, no es lo mismo un narcotraficante que está saqueando o un delincuente que le tira una molotov a un carabinero y lo quema. O alguien que destruye y quema el metro, por ejemplo, claro. Que alguien que está protestando, haciendo barricadas, expresando su rabia social, pidiendo cambios a propósito del no es lo mismo, pues, ¿no? No es lo mismo. Bueno, y esa es mi discusión porque yo siento que en la historia de Chile y la historia del mundo, ¿no es cierto?, esto ha ocurrido. Entonces, cuando tú metes a todas esas personas en un mismo saco, a pesar de que las autoridades han dicho que lo han diferenciado, yo digo, tengan cuidado porque lo que va a ocurrir es que las personas con mucha desilusión acerca de lo que ocurre en la sociedad van a comenzar a hacer alianzas en nuestros territorios periféricos con las bandas narcocriminales que les van a pasar financiamiento. Claro. Y eso, después de desbaratar eso, es extremadamente difícil. Y hay varios países de América Latina que lo han tenido. Entonces, yo digo, la desilusión de un joven que está protestando políticamente cuando ve que tiene una arremetida, ¿no es cierto?, judicial, policial, y después te hace injustamente permanecer en un arresto domiciliario, en la cárcel, bueno, te genera primero que ese joven ya no cree en la autoridad ni cree en la institucionalidad de la justicia. Segundo, que encuentra amparo en una banda narcotraficante que está al margen de la ley, ¿ya? Y que le encuentra financiamiento. Entonces, yo digo, si no lo alcanzamos a diferenciar ahora, es claro, vamos a tener graves problemas. Y urgente diferenciar esto. Claro, y eso es investigación policial.
Benito, tenemos que ir finalizando esta conversación que de verdad se nos pasó muy rápido. Nos quedamos con hartas dudas, hartos temas para conversar contigo, así que más adelante seguramente te invitaremos nuevamente, pero queremos agradecerte entonces por ser parte de esta noche de Vía X El Mostrador. Muchas gracias a usted, muy agradable aquí conversar con usted. Benito. El tiempo vuela, Federico. Pero victoria nos pasa siempre. Sí, arrancamos con todo esta semana. Queremos agradecerles también a todos ustedes por habernos acompañado. Cuídense mucho, que tengan un excelente descanso. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.